En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, amado Señor, te queremos dar las gracias por este momento que nos permite reunirnos, amado mío. Gracias porque aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Te pedimos desde ya, mi Dios, que derrame tu Santo Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros. Te damos permiso, Señor, que entres en nuestro corazón para que puedas comenzar a recordarnos esas cosas, Señor, que probablemente hasta el día de hoy nos están afectando, amado mío. Te pedimos por la vida de Vico, Señor, por su mayordomía, por todo lo que le ha dado en administración, por su salud, amado mío, para que seas tú el que lo levante, el que lo restaure, el que lo guarde, mi Señor, para que seas tú, mi Señor, y que lo sigas usando como hasta la fecha lo has hecho, mi Señor. Te pido por él, Señor, para que mandes ángeles guardianes alrededor de él y alrededor de su familia y todo lo que le ha dado en administración, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de nosotros, mi Dios, para que desde ya, mi Señor, comiences a obrar en nuestra vida. Te pedimos por todos aquellos hermanos que no se han conectado para que les pongas en su corazón el querer y el hacer, amado. Te pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén y amén. Quedamos cubiertos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, buenas tardes. Gracias por estar aquí otra vez. Vamos a empezar entonces con la segunda enseñanza. Yo les quiero pedir que en la medida de lo posible que puedan abrir sus cámaras, lo hagan. Si tienen alguna duda o pregunta, abran su micrófono, pueden hacerla en el momento que la tengan. No esperen al final porque a veces al final se nos olvida y se pierde el momento, ¿verdad? Y también, pues mientras no estemos hablando, que tengamos cuidado de tener nuestros micrófonos en silencio. Así que, Vico. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Paz y bien para sus corazones y sus vidas. Eh, Vamos a continuar entonces con nuestras sesiones, ¿verdad? O sea, em, haciendo un pequeño recordatorio, así pequeñito, breve, de la sesión anterior. En la sesión anterior, si ustedes se recuerdan, veíamos que para poder tener una espiritualidad sana, es un requisito indispensable tener una humanidad sana, ¿verdad? Esa era como la hipótesis, la frase, ¿verdad? O sea, que como que guiaba toda la argumentación que, que vimos en la sesión anterior. Mirábamos entonces desde diferentes argumentos, que no hay nada más espiritual que hacerse humano, em, que es algo fundamental para nuestro crecimiento espiritual, cuidar de nuestra propia humanidad, ¿verdad? Y que por muchas razones, a veces superficiales, ¿verdad? O sea, hemos dejado muchas veces de hacer esto. Nos hemos dedicado a ser religiosos y no espirituales, ¿verdad? O sea, eh, y por ahí iba un poco la sesión anterior. Hoy daremos como un pasito más. Em, Vamos a ver las cosas que tenemos que trabajar, ¿verdad? O sea, las cosas que hay que sanar, que hay que reconstruir, que hay que volver a edificar muchas veces, ¿verdad? O sea, eh, em, vamos a meternos en el rostro herido de nuestro corazón. Lo vamos a tener en las dos sesiones siguientes, hablar un poco sobre esa parte de nuestro corazón que está lastimada, ¿verdad? Y que hay que curar y que hay que sanar. eh, y que claro que ahí tiene mucho que ver Dios, pero también tenemos mucho que ver nosotros, ¿verdad? O sea, también es nuestra responsabilidad, también es nuestro trabajo, también
es parte de lo que nosotros tenemos que poner, ¿verdad? Solo ponemos esa agua, ese poquito trabajo, y esperamos con fe que Él la transforme en vino. Ya algo hay que poner, ¿verdad? O sea, em, vamos entonces a hablar de ese rostro de nuestro corazón de una manera muy general, ¿verdad? O sea, después cada uno y cada una de ustedes tendrá la tarea de aterrizar lo que vamos a decir en su propia vida y en su propia historia, ¿verdad? O sea, em, por ahí va a ir entonces el día de hoy. Em, lo haremos entonces con la finalidad de conocernos para amarnos más y mejor, ¿verdad? O sea, lo dice bien clarito San Juan, ¿verdad? Solo se ama lo que se conoce. Y entonces, con esa intención de conocer nuestros recovecos, nuestros extravíos, nuestras oscuridades, nuestros infiernos, ¿verdad? O sea, que también es importante conocerlos. Vamos a meternos un poco en nuestro corazón. Les pido entonces que estos días, o sea, de formación, oremos convencidamente del espíritu del Salmo 138, 139, las dos numeraciones, o sea, los salmos desde el Salmo número 10 empiezan a tener dos numeraciones, ¿verdad? O sea, yo sé que ustedes ya saben la razón, pero eso es Salmo 138, Salmo 139. O sea, un salmo precioso, muy, muy bonito, que va diciendo cómo Dios nos conoce tan profundamente y nos ve enteritos, no ve solo lo bonito, ¿verdad? Sino nos ve enteritos, nos conoce enteritos y nos ama enteritos. El salmo va diciendo algo así como, Señor, tú me sondeas y me conoces, sabes cuándo me levanto y cuándo me siento. Aún mi palabra no ha llegado a mi boca y tú ya la conoces entera. Eh, Dice cosas bonitas así como, me tejiste en el vientre de mi madre, eh, que, que si yo bajo a los abismos más profundos, allí está. Y si subo a las... Creo que voy a cambiar mejor de esto porque está fallando mi celular. In progress. Bien, entonces que hacerlo bajo el espíritu de ese salmo, ¿verdad? De tener la certeza que el Señor nos conoce y por eso mismo nos ama, ¿verdad? O sea, no nos conoce a pesar de nuestros dolores, sino a veces precisamente por eso, ¿verdad? O sea, entonces como que sí es importante entrar en este en esta parte de nuestro corazón, teniendo claro que Dios ya estuvo allí, ya conoce esa parte nuestra y, y que nos ama igual, ¿verdad? O sea, entonces, quizás suene un poquito así como extraño, pero voy a empezar con una canción, que yo sé que ustedes ya han escuchado muchas veces, ¿verdad? Y que habla un poco de este salmo, em, que dice, no lo habla del todo enterito, pero va hablando un poco de este salmo, y me parece que es, como les decía, el espíritu de donde hay que eh, em, ver, escuchar esto que vamos a escuchar ahora. Escuchemos.
la tiniebla. Lo oscuro para ti es claro como el día. Tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces. Tú has creado mis entrañas, has tejido en el seno de mi madre. Tú me conoces, tú me conoces. Cuando en lo oculto me iba formando, tus ojos ya veían mis acciones. Tú me conoces, 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 tú me conoces. Vamos a empezar entonces teniendo la certeza que, la evidencia y la certeza de que Dios nos conoce, ¿verdad? Que desde siempre, para siempre y desde lo más profundo. Dios está allí en lo más inconsciente nuestro, en lo más oscuro, en lo más hondo, ¿verdad? Y eso es como una invitación a no tener miedo de conocernos, ¿verdad? De meternos en nuestras profundidades, en nuestros infiernos, a visitar tanto nuestros demonios ahí dentro, ¿verdad? Eh, em, de dejar de justificarnos con Dios el miedo que nos tenemos, o sea, de dejar de escondernos detrás de Dios para no trabajarnos, de dejar de justificar detrás de Dios nuestra mediocridad, le- ¿verdad? De no asumir mi responsabilidad de curarme, de sanarme, de trabajarme, de construirme de manera diferente. Em, Tener la claridad que la conversión es un trabajo permanente, no solo un momento en nuestras vidas. O sea, y por ahí va a ir entonces lo de hoy. Eh, Empezamos. Hoy, como les decía, vamos a hablar un poco sobre el rostro herido del corazón. Le vamos a dedicar a esta parte de nuestro corazón em, dos sesiones. Una, que la de hoy, para conocer las características de la herida, de lo que, de cuando aquí hablamos, ¿qué es una herida? Porque si yo les digo, bueno, vamos a curar la herida, algunos van a pensar quizás que fue una pareja de la que se divorciaron, que es la hermana con la que se pelearon, que es el novio con el que convivieron un cierto tiempo y los dejó. Y hay tantas cosas que podemos considerar como una herida. Y entonces aquí vamos eso también hay que curarlo, no estoy diciendo que no. O sea, no, eso también hay que sanarlo, también hay que trabajarlo, también hay que perdonarlo si por ahí es el camino. El, pero cuando nosotros hablamos del rostro herido del corazón, esto tiene como ciertas características para que nuestra búsqueda de lo que tenemos que sanar, que transformar, que construir, no vayamos por las ramas, sino que vayamos de alguna manera a lo que tenemos que hacer. Esto, como ya les estaba diciendo
hay un poquito con la canción, vamos a hacerlo desde una perspectiva, desde una lógica, ¿verdad? Mm, que tiene que ver con nuestra espiritualidad. O sea, que no es, aunque vamos a hablar en términos psicológicos, porque soy psicólogo, ¿verdad? O sea, eh, mm, esto toca de manera vital nuestra espiritualidad. Y eh, desde esta cita, que me parece a mí importante decir acá, ¿verdad? O sea, eh, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Hay que meternos en las profundidades, hay que meternos en esas partes muertas nuestras, ¿verdad? Para, sin miedo, sino con mucha esperanza, con muchas ganas de transformarnos, ¿verdad? Para que eso que está muerto, eso que está herido, eso que está allí sin mucha vida, pues de frutos para nosotros, para los demás, ¿verdad? Para Dios. Y por ahí va a ir entonces esta lógica. También verlo desde esta frase, ¿verdad? Solo se redime lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. O sea, solo puedo redimir en mí aquello que yo amo, aquello a lo que le huyo, a lo que escondo, aquello a lo que no enfrento, ¿verdad? Eso es muy difícil redimirlo, solo se redime lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Y desde esa perspectiva también, o sea, vamos a entrar en nuestro corazón herido, en nuestros dolores, vamos a verlo un poquito, por lo menos de manera teórica, para poder conocerlo y conociéndolo, espero que en eso nos dé la oportunidad de amarlo y amándolo, ojalá también eso nos dé la oportunidad de redimirlo. Y también desde esta perspectiva, o sea, meternos en nuestro dolor, en nuestra herida, no por pura gana de sufrir, sino porque eh, creo que una de las cosas en lo que los cristianos deberíamos ser especialistas, ¿sí? Es en el camino del perdón y del autoperdón, ¿verdad? O sea, ese es uno de los caminos que a Dios le gusta más transitar, con los que a Dios les gusta más caminar, ¿verdad? O sea, y entonces ver meternos en nuestros dolores, en nuestras oscuridades, en nuestros infiernos, para perdonar, para también perdonarnos a nosotros, para hacer ese ejercicio que realmente después traerá bastante transformación. Entonces, desde esas tres perspectivas vamos a meternos por acá. Bien. Esto nos lo vamos a saltar un poquito por cuestión de tiempo. Si después nos da tiempo, nos metemos por aquí. Y es hablar, les decía entonces, sobre las características de la herida. Vamos a hacer un retrato hablado de lo que andamos buscando, de tener pistas bien concretas de qué es lo que hay que sanar, de qué es lo que hay que curar de manera vital. Todos los dolores y todas las cosas que nos han hecho daño, definitivamente hay que sanarlo. O sea, hay que hacer, cuando alguien nos produjo, también un proceso de perdón, de autoperdón, sí. Pero esta herida es como es como la herida madre, por decirlo así, es de la herida, esta herida básica que estamos hablando es el dolor que llegó a nuestra vida y que de alguna manera no se quedó solo así como una cosita aquí que me dolía, sino que poco a poco fue invadiendo mi corazón, fue invadiendo mis manos, fue invadiendo mi vientre, mis entrañas, mi cabeza, mis pensamientos, ¿verdad? O sea, y fue de alguna manera
a contaminar todo lo que yo soy. Y por eso es que es importante saber qué es lo que hay que curar para que esa contaminación poco a poco empiece a ser menos. ¿Cuáles son las características entonces de la herida, de lo que andamos buscando? Una primer característica importante es que la herida tiene un tiempo determinado de formación. Se formó en un espacio de nuestras vidas y eso con todos. O sea, ya vamos aquí a argumentar las razones, pero cuando hablamos de herida madre, de herida fundamental, de herida básica, lo que estamos diciendo es que es un dolor que llegó a nuestra vida en determinadas edades y por lo tanto no a cualquier dolor le vamos a llamar herida madre, herida básica, ¿verdad? Sino que tuvo que haber sucedido en estas edades que van desde mi gestación, desde los 0 años hasta los 8 años de edad, ¿verdad? O sea, en esa tierna edad, que yo les aseguro que es de donde menos recordamos. O sea, cuando teníamos 2 años, cuando teníamos 1 año, menos, cuando estábamos en la panza de mamá, peor. Si si se recuerda de eso, alguien, mis respetos para su memoria, ¿verdad? Pero es el tiempo del que menos tenemos conciencia, pero el que no tengamos conciencia de eso, el que no lo recordemos, no quiere decir que no pasamos por ahí, que no lo vivimos. Y el que no recordemos muchas cosas ya es un signo de que algo pasó allí, ¿verdad? De que algunos autores le llaman a eso amnesia infantil, que va a acabar en estas edades, que es precisamente como un mecanismo de defensa que intenta tapar lo que es en estas edades nos dolió profundamente, ¿verdad? O sea, andamos buscando entonces cuando hablamos de herida, algo que te sucedió en cuando estabas en la panza de mamá hasta más o menos tus 8 años. Que cuando tenía 10 años murió mi mamá, pues haber sido un gran trancazo, pero esa no es tu herida. Ya ibas herido, ya todas las demás cosas que te pasaron, la herida lo que hizo fue colocarte unos lentes y empezaste a ver con esos lentes todo lo demás, ¿verdad? O sea, si algo te sucedió, colocó esos lentes allí y todos los dolores que te pasaron el resto de tu vida fueron así como acumulándose allí mismo porque los empezaste a ver desde allí, ¿verdad? Y como que hicieron como más grande tu dolor. Entonces, algunas razones, algunos argumentos de por qué estas edades. Primer argumento, ya es que nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, estamos en constante cambio, en constante evolución, en constante maduración, ¿verdad? O sea, y no nacemos de cuajo con todo ya maduro, sino que es todo un proceso, ¿verdad? O sea, es todo un proceso. Y es más o menos a los 8 años de edad cuando se termina de formar algunas partes de nuestro sistema nervioso que hace que nosotros tengamos unos mecanismos de defensa mejores, más profundos y más mecanismos de defensa. Desde que nacimos teníamos algunos mecanismos de defensa, pero muy primitivos, muy chiquititos, muy bajos, que no terminaban de defendernos de los golpes. O sea, es más o menos hasta los 8 años que esos mecanismos de defensa empiezan a aflorar y empiezan a defendernos de alguna manera. Pero, o sea, ya a los 8, 10, 12 años, la vida en el plano nos siguió golpeando, ¿verdad? Pero ya teníamos más cintura, teníamos más herramientas, teníamos más cosas para poder amortiguar el golpe. A estas edades, de los 0 años a los 8 años, los golpes iban directo a nuestro corazón. O sea, no había cómo amortiguar.
no es lo mismo que mi papá me haya dicho a mí, por ejemplo, a los 12 años, es que vos no sos mi hijo, a que a los 5 años me haya dicho, es que vos no sos mi hijo. O sea, es bien diferente. Golpea mucho más, ¿verdad? O sea, a los 5 años, o sea, ¿cómo recibe una cosita de 5 años una noticia así? Va directo, ¿verdad? O sea, y allá hay entonces un primer argumento, no tenemos a estas edades no tenemos con qué defendernos y todo lo que llega a nuestra vida y sobre todo el dolor va directo a nuestro centro, a nuestra conciencia, a nuestro corazón. El primer argumento. Segundo argumento, que es un tanto con una comparación física, es de que es un poco el ejemplo que me gusta dar es que la mamá, una mamá que está embarazada, ¿verdad? Y que va a dar a luz su hijo y que durante los primeros 3 meses de embarazo no tomó ácido fólico. Esta mamá tiene muchas posibilidades de que su hija nazca con espina bífida, que es una malformación en la columna, ¿verdad? O sea, si durante los primeros 3 meses no tomó ese medicamento o esas vitaminas, esa sustancia que nuestro cuerpo necesita, eh, eh, este niño tiene muchas probabilidades de nacer mal. Si al cuarto mes la mamá dice, "¡Ah! No te he tomado ácido fólico", y empieza a tragar ácido fólico, ¿ya para qué? El niño igual tiene muchas probabilidades de nacer con espina bífida, el daño ya está hecho. O sea, y eso a veces sucede también con nosotros de manera psíquica, desde nuestra psicología. Hay algo que en su momento, en el momento en que lo requeríamos, no nos lo dieron, no lo hicieron, no nos lo dijeron, no. Y claro, después quizás nos lo dieron en abundancia, pero igual ya íbamos con ese dolor allí en nuestro corazón, ¿verdad? O sea, quizá lo otro amortiguó un poquito más y hizo que si después me dieron eso que no me dieron a estas edades, pero eso amortiguó un poco, pero no terminó de hacer. O sea, el daño ya iba, ¿verdad? O sea, aquí en Guatemala dicen los doctores la ventana de los 1000 días, ¿verdad? O sea, de esos primeros años que son importantes para el desarrollo físico, pero también para nuestro desarrollo psicológico y para nuestro desarrollo humano. Eh, y andamos buscando entonces algo que se hizo en estas edades de tu vida. O sea, eh, la mayoría muchas veces no, yo tuve una infancia linda. Y puede ser que sí, jugaste, hiciste travesuras, la pasaste muy bien. Claro que sí. O sea, pero algo pasó y eso es lo que dice la ciencia, ¿verdad? O sea, algo pasó que fue en este tiempo que marcó tu vida para siempre, que tatuó tu corazón para siempre. Entonces, primer característica, andamos buscando algo que sucedió contigo en tus primeros 8 años de vida, incluyendo el embarazo. Pero, o sea, las que son mamás aquí no me dejarán mentir. O sea, cuando el niño, la niña está en la panza, lo que la mamá siente, el niño lo siente. ¿Verdad? Si la mamá está tranquila, en paz, hasta bosteza el niño por dentro y está así como relajado, tranquilo. Si la mamá está toda nerviosa, el niño también se alborota. Si la mamá se asusta, el niño casi que se le sale por la garganta. O sea, lo que vive el niño, lo que vive la mamá, lo vive el niño. Quizás a ti, por ejemplo, nunca te rechazaron, nunca. ¿Sí? Desde que naciste viviste en un lugar en donde te acogieron, pero quizás fue tu mamá la que pues tenía 15, 16 años,
pues se equivocó, metió las 4 y salió embarazada y fue con el abuelo, con tu abuelo y le dijo, papá, fíjate que estoy embarazada y el papá, sí, si eso es una tal por cual, y la echó de la casa y fue un rollo, no te lo hicieron a ti, no te lo hicieron a ti, pero tú ya ibas allí y tú sentiste eso y tú viviste eso y eso puede ser tu dolor también porque tú lo viviste. Entonces, quizás aquí la pregunta es, ¿cómo, cómo te han contado que fue tu embarazo, verdad? ¿Qué te han dicho de tu embarazo? ¿Cómo, eh, eh, cómo te imaginas tú a tu mamá esperándote? Te esperaba y te esperaba con cariño y te la imaginas sobando su panza y cantándote y nombrándote y buscando un nombre, ¿verdad? Y contándote cuentos y soñando contigo, o estaba asustadísima, o sea, no sabía qué hacer, se sentía mal, e incluso te quiso abortar, ¿verdad? Y tú te agarraste de la vida como nunca y saliste y quizás ahora ni te acuerdes, pero eso pudo haber provocado un dolor, o sea, si estaba chiquitito, o sea, ahí llega directo a tu corazón, directo a tu corazón. Bien, segunda característica importante de una herida básica. Es que hay dos formas de producirse la herida, dos maneras, ¿verdad? O sea, una es que es por carencia, o sea, carecí de algo que mi corazón necesitaba y no me lo dieron. Y aquí un par de cosas así, eh, un par de argumentos importantes. Primero, como decir que lo que careciste cuando eras niño, niña, ahora quizás ya hasta te avergüence y lo ningunees y como que no, hasta lo hagas a un ladito, ¿verdad? O sea, y ahora de adulto que te cause así como, no, eso no fue, ¿verdad? Eso no pudo haber sido, no, eso, porque lo estás viendo con ojos de adulto. Y quizás entonces aquí no se vale ver con ojos de adulto tu mundo de niño, tu mundo de niña. No es lo que necesitaste, lo que careciste cuando eras niño, cuando eras niña, ahora ya no te hace falta, ya te salió callo, ¿verdad? Ya no te duele, ya eso, ya te vale, o sea, no importa. O sea, pero cuando eras niño, cuando eras niña, claro que sí. Por ejemplo, puede ser que tu papá nunca te abrazó, careciste de cariño, careciste de caricias, de apapachos, de besos de parte de papá. Incluso ahora de adulto llegas a visitarlo y solo, ¿qué tal papá? Y solo le haces así y él solo, y sí, y ya no te molesta que ya que no te abrace, que no te pele, que no te molesta, ya te salió callo, ya tienes más herramientas, ya sabes cómo defenderte de eso. Pero que a una niña de 3 4 años, su papá no le abrace, no le apapache, no le bese, es otro rollo. O sea, dice que todos los mamíferos, hasta algunos ovíparos, cuando nacemos con cierta morfología, nacemos con cierta forma en nuestro cuerpo que está casi que gritándole al quienes ven, apapáchame. O sea, y es, ustedes ven a un conejito y dan ganas, a un perrito chiquito a un bebé igual, o sea, dan ganas de apapacharlo y que el papá o que la mamá no les abrace, aún teniendo esa fisonomía así, o sea, es un dolor, o sea, necesitamos que nos abracen a esas edades, que nos toquen, que nos cuiden, que el amor, si es amor, tiene que inscribirse en la piel.
sobre todo si somos niños, si somos niñas, ¿verdad? O sea, y entonces carecí de algo, ¿verdad? Que quizás ahora ya ni lo veas. Incluso ese es otro un mecanismo de defensa que se llama justificación, ¿verdad? O sea, no, pues a mí no me hace falta que me abracen. Y la pregunta, ¿y tú abrazas a tus hijos? Y, no, pero tampoco hace falta, si no, por ahí que va repitiendo el asunto. Pero, o sea, o lo contrario, a ti no te abrazaron y puchica, te pasas de una vez de estar abrazando tanto, ¿verdad? O sea, que entonces y aquí viene la otra forma. Puede ser por carencia o por demasía, o carecí de algo o me dieron demasiado algo, o no me abrazaron o me abrazaron tanto que me asfixiaron. Era era un niño tan lindo, ¿verdad? Tan bonito. Ay, el viejito, vení para acá y todo el mundo quería abrazarlo y el niño, uy, güey, quítate de aquí. Y seguían que, o sea, lo estaban tocando mal, estaban invadiendo su espacio, pero o sea, le estaban dando demasiado. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? O sea, y ahí hay dos formas de hacerse la herida, entonces. Es algo que nos hicieron en nuestra primera infancia, en nuestra infancia más tierna, y que tiene que ver con algo que carecí o con algo que me dieron demasiado. Pero, o sea, el niño necesita que le pongan límites. Todos los niños necesitan, cuando somos niños necesitamos que nos pongan, que nos enseñen los adultos a convivir con los demás. Y por eso necesitamos límites. Pero algunos papás o ni ponen límites y los niños nacen ahí como salvajes y otros ponen tantos límites, tantas normas, tantas exigencias a un niño, a una niña, que terminan también ahogándoles de tanto ponerle límites. Bien, tercer característica es que esta herida tiene tres venenos, ¿verdad? O sea, tienen unos venenos que la conforman y que y que esto es importante saberlo, ¿verdad? Porque para curarme una de las cosas que yo tengo que hacer es extirpar estos venenos, ¿verdad? O sea, y eso es como bien importante, o sea, hay que saber qué es lo que tengo que sacar, que drenar para empezar mi curación. Y entonces son tres venenos, y me voy a detener un poquito. Uno, el primer es el enojo, es la ira, la rabia, todos sus sinónimos, ¿verdad? O sea, el enojo. Y a ver, aquí una palabrita rápida. Eh, Todas las emociones, no sé si ya fueron a ver intensamente uno y dos, pero se las recomiendo. ¿Verdad? Todas las emociones son santas, todas las emociones son buenas, ni siquiera es que sean neutras, o sea, todas las emociones llegan a nuestra vida porque traen un mensaje a nosotros. El enojo, por ejemplo, es una emoción buena, santa, que ¿por qué llega a nuestra vida? Se dice, el enojo llega a nuestra vida sobre todo porque algo injusto está pasando en nuestro contexto. Y entonces nuestro cuerpo nos regala el enojo para que podamos enfrentar la injusticia, para que podamos traspasar la injusticia, ¿verdad? O sea, y necesitamos de ese enojo. Fíjense que uno de los valores más importantes del ser humano, y que es desde la filosofía, pero también desde lo teológico cristiano, uno de los valores más importantes es la dignidad, que somos dignos. Y la dignidad, el valor de la dignidad, solo puede vivirse a partir del enojo. O sea, hasta que yo diga, yo no soy digno de que me traten así. Y ahí vemos la importancia del enojo. O sea, el enojo es bueno. Llega a nuestras vidas por algo bien. Entonces, ¿por qué aquí es veneno? Porque cuando a ti te hirieron, cuando nos hirieron, eh,
quedó un enojo allí en nosotros, que nunca dijimos, que nunca expresamos, que nunca sacamos, ¿verdad? Y que entonces se quedó allí y que si yo ahorita tengo 58 años y mi herida fue a los 3, ese veneno tiene que estar allí, tiene 55 años de estar allí conmigo. O sea, hasta el agua estancada se pudre y se hace veneno. O sea, el enojo en sí mismo es bueno. Cuando llegó en ese momento de mi vida, era bueno, o sea, porque llegó para decirme, no es justo que te traten así al pequeño al que le sucedió aquello, pero no pudo sacar su enojo por muchas razones. Y eso se quedó ahí atorado y se convirtió en veneno, el enojo. El otro veneno que hay es la tristeza. Y volvemos a decirlo, es de que el enojo viene a nuestras vidas porque necesitamos traspasar la injusticia. La tristeza viene a nuestras vidas porque necesitamos limpiar nuestro corazón. La tristeza es la emoción, es el sentimiento que llega a nosotros para limpiar nuestra, y por eso es que la mayor expresión de la tristeza es agua, son lágrimas, porque limpia, porque sana a partir de estar limpiando nuestro corazón. Y para eso la tristeza me hace moverme, me hace empujar, la tristeza o sea, el enojo me hace empujar, me mueve, patear, la tristeza. Es casi que cuando yo estoy triste, lo que me está diciendo mi cuerpo, Vico, es tiempo para estar ahí sentado en el sillón y pegarte una llorada de unas 2 horas y llorar. Sí, no hay problema, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué aquí le hablamos de veneno? Por lo mismo, porque es una tristeza que ha estado ya atorada contigo desde hace mucho tiempo y no ha sido dicha y no ha sido expresada y ha sido ninguneada y muchas veces hasta apachurrada, ¿verdad? O sea, y ahí sigue con nosotros y se ha hecho veneno. Y la otra, el otro veneno es la culpa enferma. Quizás aquí decir dos argumentos. Uno, que hay dos tipos de culpa. O sea, hay una culpa que es sana, que si yo no tengo esa culpa sana, estoy enfermo, ¿verdad? O sea, así como con esta cosa de los lípidos, que si yo no, hay triglicéridos buenos y triglicéridos malos, y si tengo el triglicérido bueno, y entonces hay una culpa que es buena y hay otra culpa que no lo es, ¿verdad? Hay una culpa sana y otra enferma. La culpa sana es la que los cristianos católicos es el resorte que nos sirve para el sacramento de la confesión. Entonces, allí es donde es el resorte humano que me llega a decir, yo tuve la culpa, perdón, ¿verdad? O sea, ese es el resorte de nuestra humanidad que nos lleva a reparar, que nos lleva a hacer resarcimiento, y es importante que eso esté ahí. Si eso no está ahí, normalmente somos ya pacientes psiquiátricos, ya personas sin culpa que pueden matar a alguien y seguir la vida como que si no hubiera pasado. Esto es una persona enferma, pero o sea, hay una culpa entonces que es sana y hay una culpa que es enferma. ¿Y por qué? Porque brota de mi herida. ¿Y qué quiere decir eso? Sí, rápidamente. Cuando a mí me hirieron, eh, ya quizá lo terminamos de explicar bien, pero cuando a mí me hirieron, yo no, yo era tan chiquito, tan chiquita, que yo no tuve la suficiente, no tenía la suficiente claridad para decir, esto no fue mi culpa. El que me hayan hecho esto no fue mi culpa. Fue culpa de mi papá, de mi mamá, pero no fue mi culpa, ¿verdad? O sea, y entonces como no tenemos esa lucidez para decir esto no es responsabilidad mía, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que, perdón, lo que hacemos es que nos echamos la culpa a nosotros, o sea, no somos capaces de decir yo no tuve, yo no soy el responsable, sino es otra persona. Y entonces nos echamos nosotros la culpa. Por ejemplo,
y no se imagina cuánto sucede, por ejemplo, si hay personas que a estas edades, por ejemplo, las violaron, abusaron de ellas, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, cuando ya de grandes, todavía sigue en su corazón y en su mente, así como el rollo de yo he de haber tenido la culpa, de que encima de que abusaron de mí, yo de plano he de haber hecho algo para que me hicieran eso. Incluso una de las razones machistas que se da alrededor de las violaciones, ¿verdad? Es que le dicen a la mujer, es que, mira, es culpa tuya, mira cómo ibas vestida, eso es culpa tuya, ¿por qué andas por ahí? O sea, es encima de que me abusaron, eh, en la conciencia del niño queda puesto, fue culpa mía de que me hicieran eso que tanto me dolió, fue mi culpa. Y entonces, por eso es que hay culpa enferma, porque yo siento que ese dolor tan grande que me pasó fue culpa mía y es falso. Eso no es cierto, pero así lo vivo y lo vivo de manera inconsciente. Todo lo que estamos hablando ahorita no es que yo esté bien consciente de eso. ¿Cómo se muestra la culpa? Por ejemplo, me vuelvo un trabajólico y trabajo y trabajo y trabajo como condenado y voy de lunes a lunes, de 6 de la mañana a 10 de la noche y si puedo hasta las 12 bien, y nuestra sociedad me aplaude, o sea, qué trabajador, y es, o sea, qué buen trabajo, y ese es de los peores trabajadores que hay, está trabajando desde su culpa, se está haciendo daño, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas sociales que se pueden decir con respecto a esto, pero estoy hablando desde aquí, ¿verdad? Entonces, y es, eh, me vuelvo un trabajólico y trabajo como macho y ni no paro, y claro, estoy haciendo billete, pero me estoy castigando, me estoy haciendo daño yo de manera justificada. Y yo sé que necesito descanso y yo sé, y mi cuerpo a veces hasta me lo grita y me estalla en la cara que mi cuerpo necesita, pero sigo reventándome. O sea, es como sentirme que no soy digno de vivir y de vivir bien y trabajo. Me vuelvo una persona que se mete al gimnasio y está bien por la salud y está bien hace ejercicio, pero se revientan 4 o 5 horas hasta que están reventados, ¿verdad? O sea, es pura culpa. Eso es pura culpa. O sea, los atletas de alto rendimiento, algo de esto tienen por allí, ¿verdad? O sea, que hay que trabajarlo. O sea, es hacerme daño de manera justificada, ¿verdad? De manera justificada. Entonces, 3 venenos. Tiene que ver en mis edades más tiernas, por carencia o por demasía, y que esta herida tiene 3 venenos que tengo que conocer para poder extirpar y sacar. Una, una cuarta característica es que la herida tiene una causa básica y es que no me regalaron amor incondicional, me condicionaron el amor, ¿verdad? O sea, es que un par de argumentos nada más, o sea, todos los seres humanos, y eso está también ya bastante estudiado, pero todos los seres humanos tenemos necesidad de ser amados de manera incondicional. Todos los seres, y más a estas edades de los niños, que se nos ame incondicional, de manera gratuita, o sea, así, incondicional, que el amor que me dan mis cuidadores no tenga condiciones, ¿verdad? Si no te portas bien, no te quiero. Si no es que me amen igual, que no me estén condicionando el amor, ¿verdad? O sea, y entonces en algún momento de mi vida me condicionaron el amor. Y todos los seres humanos tenemos esa necesidad básica de sentirnos amados de manera incondicional. Y aquí el problema es que nuestro corazón tiene esa necesidad básica, pero nuestro mismo corazón no puede amar de esa manera. Pero, o sea, no puede, el ser humano no puede amar
de manera incondicional. Y explico así rapidito esto, o sea, no, sí, es cierto, las mamás sí, no, si uno es así como sincero, auténtico, así como realista, sí, claro que tiene mucha capacidad de darse y de amar, pero de manera incondicional es así como nuestro amor está condicionado a nuestro cansancio, está condicionado a nuestra cultura, condicionado a nuestro contexto, está condicionado a un montón de cosas, o sea, no es... y por eso es que es un amor humano, porque está condicionado. Y eso lo que quiere decir es que podemos amar de manera incondicional, sí, pero por ratitos, por momentos. De que yo estoy casado ya hace ratitos y creo que puedo decir ya que, que yo soy capaz de dar la vida por mi esposa, ¿verdad? O sea, no, en algunos momentos no lo pensaría dos veces, pero otras veces lo que tengo ganas es de meterla en una licuadora, ¿verdad? O sea, no me sale. No me brota ni un besito, o sea, nada. Y a ella le ha de pasar lo mismo conmigo, lo mismo. O sea, la puedo amar, sí, de manera incondicional, sí, claro que sí, soy capaz, pero no siempre. Hay veces que no me sale, que no me brota. Y eso espero yo que lo hayamos vivido todos, o sea, que tengamos, o sea, que puedo dar la vida con alguien, sí, pero, o sea, lo que estoy diciendo de alguna manera, así de manera muy simple, pero es amar, es fácil. Lo complicado es permanecer en el amor, ¿verdad? Y eso es lo que se nos pide, es permanecer amando, pero eso es complicado. O sea, eso lo podemos hacer solo con un corazón sano y dejándonos llevar por Dios. De lo contrario, vamos a estar siempre amando por momentos. Y ahí es un poquito el problema, ¿verdad? O sea, eso lo que estoy queriendo decir con esto es mm, que todos los seres humanos vamos heridos por la vida, que es parte de la condición humana estar herido y es parte de nuestra humanización curarnos, sanarnos, eso es parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad. Y aquí viene un quinto que es problema, o sea, cada vez que lo digo me meto al callejón de los trancazos, pero es importante explicarlo, decirlo. Y es que hay agentes provocadores de heridas, ¿verdad? Que una herida que se hace a esta tierna edad, de esas dos formas, que tiene que ver con el amor y que tiene que ver con estos tres venenos, ¿verdad? O sea, y que hay personas que son las que provocan esas heridas, ¿verdad? O sea, y que son dos, no más. Y es mamá y papá. O sea, es complicado esto, ¿verdad? Porque lo que estoy diciendo es que ese dolor tan grande que mi corazón lleva, ah, que ese dolor tan lacerante que va ahí conmigo, lo hizo mamá o papá, o los dos, ¿verdad? O sea, y esto es como a veces ver esta verdad así es abrumante, ¿verdad? Y lo justificamos y da como cierta, y más si ya murió mamá o ya murió papá. Y no, o sea, el, y es de que la Biblia es sabia, ustedes lo saben más que yo, ¿verdad? Y uno de los mandamientos es precisamente honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? O sea, y es sabia en varios sentidos, para mí un poquito así como argumentando desde aquí, y es de que no dice, la Biblia no dice ama a tu padre y a tu madre, dice honralos. Son como tres linitas más abajo, o sea, no, hay que honrarlos, o sea, ¿verdad? Porque por lo menos a algunos papás hay que honrarlos. O sea, y honrarlos significa no tenerlos ahí donde ponen a los santos, sino honrarlos significa verlos con verdad, verlos con amor y con verdad.
¿verdad? O sea, no ponerlos en un pedestal, sino verlos con verdad. Y una de las verdades y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con papá y mamá es hacer un proceso de perdón real de este dolor que pusieron en nuestra vida. Y muchas veces sin querer. La mayoría de las veces, la mayoría de las personas estamos heridos sin querer. ¿Verdad? Eh, la mayoría, pero hay algunos eh, de los cuales incluso yo he sido testigo, algunos papás y algunas mamás que realmente hieren a sus hijos con premedicación, alevosía y ventaja. Lo hacen sabiendo lo que están haciendo. Pero la gran mayoría herimos a nuestros hijos sin querer muchas veces, ¿verdad? O sea, y así lo hicieron con nosotros también a veces sin querer, pero estamos tan cerquita de mamá y papá a estas edades tan chiquitos, ¿verdad? Que cualquier movimiento brusco que haga mamá y papá nos lastima, nos golpea, ¿verdad? O sea, eh, eh, y esto es como importante porque de alguna manera, fíjense que una de las tareas que tenemos los papás es que a partir del trabajo que nosotros hicimos, a partir del modelaje que nosotros hicimos, así van a sentir nuestros hijos, la primera experiencia que van a tener de acercarse a Dios va a ser a partir de nuestra imagen. Y por eso es que a mucha gente le cuesta mucho decirle a Dios, papá, papito, porque su experiencia dice, pero si mi papá solo sirvió para hacerme y se fue. O sea, ¿cómo le voy a decir yo a Dios, papá, papito? Dice que y muchas veces ahí eso trastoca también nuestra espiritualidad y por eso es importante entrarle a esto. O sea, tener el suficiente valor para decir sí, mamá y papá me hirieron, ¿verdad? O sea, pero normalmente me hirió quien más me amó. Y detrás de esa herida también me hirió porque me amaba, ¿verdad? Y por el amor fue que mi corazón penetró en mi corazón tan profundamente. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Reclamos? ¿No? ¿Aguantan? Entonces, bueno, démosle a lo que falta, entonces. A ver, Canche, canche. dígame. Eh, sí, la verdad es que es un poquito, entra así como en, no sé cuál sería la palabra, conflicto. Es que en algún momento, y tal vez quisiera que nos dieras, antes de entrar al otro punto, lo que es la sanidad interior, ¿verdad? Porque pues aquí estamos todos los que hemos estado aquí, hemos ido a retiro, y hay un momento de sanidad interior, hay un momento que le pedimos, ¿verdad? Es aproximadamente entre una hora y ahora en los retiros de un día, media, eh, que sane esos momentos y se hace una oración donde se lleva al participante desde el vientre materno, ¿verdad? Entonces, eh, yo solo quisiera que pudieras explicarnos un poquito, porque pues hemos supuestamente entrado en este proceso de sanidad. Yo lo puedo ver, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nos seguimos lastimando, seguimos viviendo a través de esa herida. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿O qué nos falta? Ah, Te no metiste sé, de los trancazos, dijiste. no sé. Yo puedo hablar desde lo psicológico, ¿verdad? O sea, realmente lo teológico esto desborda estas palabras, o sea, Dios es siempre más grande, Dios es siempre mayor, ¿verdad? Y aunque la ciencia diga hasta aquí,
Dios puede decir, nada, aquí hasta donde a mí se me dé la gana, ¿verdad? Dios es siempre mayor, es siempre más grande, siempre, siempre desborda nuestros paradigmas y nuestras... Entonces, quizás hablarlo teniendo esa certeza, ¿verdad? O sea, de lo que significa la sanidad interior, ¿verdad? O sea, y es que, mm, a ver, para poder sanarme psicológicamente hablando, ¿verdad? Para poder sanarme psicológicamente, una, un principio, una cuestión básica que yo tengo que hacer es atreverme a decir lo que nunca dije y atreverme a hacer lo que nunca hice. Cuando a mí me hirieron, cuando a mí me lastimaron, se quedaron palabras ahí atoradas que nunca he dicho, que nunca, que se quedaron allí y por eso es que las tengo allá atoradas y se hicieron veneno. Y hay cosas que yo quise hacer con mi cuerpo también, ¿verdad? Pero que por diferentes razones no las hice. Y entonces una primer cuestión para poder empezar mi verdad. Esto no es cuestión cognitivo, el enojo y ese enojo podrido que está ahí no sale con cuestión, cuestión cognitiva, de decir, no estoy enojado, no estoy enojado, o esa, a veces esa psicología fácil que es, no, 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 se trata solo, piensa positivo y continúa, ¿no? Pues si el veneno sigue ahí, aunque sigas pensando positivo. O sea, eso no se cura con pensamiento positivo, ¿verdad? O sea, eso no sirve para curarnos, claro. Después de haber sanado nuestro pensamiento, realmente de manera natural va a ser positivo. Pero si lo tenemos que forzar, eso quiere decir que hay algo en nuestro corazón que no está permitiendo que la positividad llegue a nuestra cabeza. Y entonces una de las cosas que hay que hacer es sacar los venenos, sacar los venenos. Quizás esto lo podamos terminar de hablar en la segunda sesión, cuando hablemos de los síntomas de la herida. Y una de las cosas que tengo yo que hacer entonces es también combatir los síntomas de mi herida, ¿verdad? O sea, sanidad interior y esto, o sea, no basta, es todo un camino. O sea, el que yo haya ido a terapia o el que yo haya ido a un retiro, ¿verdad? Y que ya, y entonces ya Dios me sanó, incluso es lo que un poco lo decía al principio, es como eh, justificar mi responsabilidad y mi mediocridad escondiéndome atrás de Dios. La conversión es un camino permanente. La conversión es un camino de siempre, ¿verdad? O sea, y mi construcción de mi humanidad también, o sea, no porque ya hice un poquito de terapia y saqué, y entonces ya estoy sano, ¿no? Si esto es de manera permanente, o sea, estamos en permanente construcción y eso hay que tenerlo como bien claro. Entonces, la sanidad interior no es una cuestión puntual, pero hacer y ya estuvo, sino es, quizás Dios llega, pan me sana, pero después es mi responsabilidad darle mantenimiento a eso. Pero, o sea, si Dios ya me sanó, pero sigo peleándome con mi marido, sigo teniendo líos en mi casa, sigo con mis hermanos en la comunidad, no me llego a un lugar y parece que tuviera veneno, o sea, eso quiere decir ahí, o sea, ahí no hay mantenimiento, ahí no hay mantenimiento. Entonces, la sanidad interior requiere de un proceso constante, permanente. O sea, el sentir que no hemos llegado. O sea, es un poco lo que dicen los teólogos de la parusía, ¿verdad? Del ya, pero todavía no. O sea, estamos en construcción, pero todavía no hemos... ¡Mucho! Bueno, entonces, un poco por ahí quizás en la segunda parte, María, podamos terminar de hablar un poco de esto, de la sanidad interior, ¿verdad? O sea,
¿vale? Porque ahí vamos a tener algunos elementos más claros de cuáles son como las cosas que dicen que no estoy sano. Pero ahorita solo estamos como describiendo la enfermedad, el microbio, pero no estamos describiendo mucho los síntomas. Entonces, ya cuando miremos los síntomas y entre menos síntomas tengo, que decir, menos enfermo estoy. ¿Por ahí, María? ¿Sí? Ok. Terminemos entonces y aquí ya. eh, Hablar entonces que hay dentro de las características de la herida, que hay 9 heridas básicas. Que son eh, básicas, como los colores básicos, ¿verdad? Que son 3. Y de los 3 colores sale la infinidad de colores que hay, que ponemos un poquito más de este y más del otro, y es otro color, y entonces así son las heridas que voy a decir, son básicas también. O sea, hay una infinidad de heridas, un montón. O sea, pero se colorean, salen a partir de estos colores, o sea, de estas heridas, de estos dolores, ¿verdad? O sea, 9 heridas básicas. Un poco quizás al final es de decir esto, a ver, no es tanto a ver cuál es la herida de tu pareja, sino cuál es tu herida, ¿verdad? Que sea para verte tú, no para estar viendo eh, eh, sí, la pajita en el ojo de otro, sino para ver la viga que tenemos en nosotros. Bien, heridas básicas. Primera herida básica es: no me reconocieron en mi identidad. Es una forma de decirme, una forma de que mis papás, estamos hablando, ya lo puedo hablar más claro ahora, que a estas edades, cuando yo tenía entre 0 a 8 años, ¿verdad? En algún momento me hicieron sentir, mamá o papá, que yo tenía algún defecto, que yo no era digno de que me quisieran, porque eh, algo tenía yo en mi identidad, o sea, qué sé yo, o sea, aquí en Guatemala, yo sé que por allá, por donde ustedes viven, eso no se da mucho, pero aquí en Guatemala, por ejemplo, en las comunidades rurales, cuando nace un niño, le matan un pavo y hacen caldo de pavo, ya dijo, y hacen una gran fiesta, y el niño, nace una niña y casi que le van a dar pésame a la señora, ¿sí? O sea, no, y la niña que se lo va a venir a sufrir, pobrecita, ¿verdad? Y entonces, eh, 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 y eso lo hacemos de manera cultural, pero también lo hacen mamá y papá. Y eso es lo que duele, lo que lastima, así como, ay, entonces la niña empieza, ay, porque como soy mujer, entonces yo debía haber sido hombre, porque así de mujer no me quieren, ¿verdad? No me reconocen en mi identidad, como que yo tengo algo que hace que papá y mamá no me quieran, no me reconocen en mi identidad. La otra herida básica es, no me sentí amada, no me sentí amado, ¿verdad? O sea, em, me chantajearon, me chantajearon. Papá y mamá me hicieron sentir que yo tenía que comprar el amor. Y entonces siempre fui, por ejemplo, la niña bien portada, la que no se ensuciaba, la que llegaba después de la escuela, del colegio, todavía con los zapatitos lustrados y con el uniforme bien limpio, porque yo era el bien portado y tenía que estar hasta quitándome las ganas de jugar y de ser niño y de ser niña, con tal de que mis papás me quisieran, ¿verdad? O sea, yo tenía que estar siempre siendo la mejor, tenía que estar haciendo cosas mayores a mi edad, ¿verdad? O sea, y ahí hay niños, niñas que a los 5 o 6 años están cuidando a sus hermanitos que tienen 1 año, ¿verdad? O sea, la niña ni siquiera novio ha tenido y ya tiene hijos, ¿verdad? O sea, y tiene la responsabilidad de cuidarlos y que si no los cuida, no la quieren. Y entonces tiene que estar
haciendo cosas mayores a su propia edad, o sea, comprando el amor de mamá y papá. O sea, y hasta un niño pequeño sabe que si compra el amor, no es amor lo que recibe, ¿verdad? O sea, y entonces no me sentí amada. Una tercera herida es, me abandonaron, no tuvieron tiempo para mí. Hay varias formas de ser abandonado. Una primera forma es, yo le digo, el abandono paradójico. ¿Qué es eso? Que es como eh, la pregunta que hay detrás un poco es, ¿cómo una persona que nunca vivió conmigo pudo herirme? Si mi papá solo sirvió para hacerme y se fue. O sea, nunca estuvo ahí, ¿cómo me va a herir? O sea, y fíjese que es una pregunta tan lógica. Dice, pues sí, si nunca estuvo contigo, ¿cómo te va a herir? Pues nunca estuvo contigo y era tu papá y nunca estuvo allí. ¿Verdad? Eso es bien paradójico, o sea, es como contradictorio. Nunca estuvo allí y sin embargo, por no haber estado allí, me hirió. Esa es como una forma de abandono. Otra forma de abandono es el abandono por muerte. Un niño de 5 3 4 años no tiene la capacidad para filosofar sobre la muerte, no la tiene, ¿verdad? O sea, ni nosotros los adultos tenemos a veces esa capacidad. Y ahí andamos diciendo que la resurrección y eso, pero se nos muere alguien a la par y sentimos que se nos fue el mundo, ¿verdad? O sea, porque no terminamos de entender el misterio de la muerte, ¿verdad? O sea, en un niño peor, una niña de 5 o 6 años peor, o sea, y entonces no tiene la capacidad, pues no, que la muerte es el final del camino, eso la niña, el niño no lo sabe, no lo entiende, no lo capta. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces la muerte de mamá o papá a estas edades, lo que puede terminar sintiendo el niño es mi mamá se fue, mi mamá me abandonó. ¿Verdad? O sea, y empieza ahí todo un dolor, ¿verdad? Y más si el niño a veces hasta empieza a relacionar cosas tontas, pero así es, porque no tiene dice, mi mamá me abandonó, mi mamá se fue porque yo ayer me porté mal, y entonces, y por eso es que, y entonces lo que estoy diciendo es casi que yo maté a mi mamá, y por eso me abandonó. O sea, y es un abandono que duele mucho más, ¿verdad? Más profundo todavía. Hay un abandono por ratos, un abandono ratero, es decir, por ratitos, y es que me dejaban allí eh, en una jaulita, ahí en un corralito, 2, 3 horas al día, mientras mi mamá trabajaba, lavaba ropa, hacía la comida, el lavaba ajeno y le hacía el almuerzo a mi papá, y eran 2, 3 horas que yo pasaba ahí solito, ¿verdad? Y el asunto del abandono es que fíjense que lo complicado del abandono a estas edades, que es que abandono a estas edades significa que está en riesgo mi vida, que me voy a morir, que no hay nadie ahí conmigo que me proteja, que me cuide. Pero, o sea, y eso se revive así cada vez más. Entonces, me abandonaron. Otra herida básica es, me tocaron inadecuadamente. Hay varias formas de ser tocado de manera inadecuada. Una, una primera es, no me tocaron. Sí, yo no recuerdo que mi papá me haya dado, aunque sea un piojito, o me haya cargado y me haya dado un beso. No me imagino a mi papá cambiándome el pañal, ¿verdad? O bañándome. O sea, no me tocó. O, o mi misma mamá, ¿verdad? Que ni pecho me dio, mejor me metía el biberón ahí para que, ¿verdad? Ni pecho, o sea, eh, no me tocaron, no me tocaron. Es una forma de herir, es una forma de tocar inadecuadamente. Otra forma de ser tocado de manera inadecuada es que me tocaron demasiado. O sea, hay papás, por ejemplo, que hacen cosquillas a sus hijos y los están tocando, pero a veces exageran tanto que el niño hasta te termina orinando de la risa de tantas cosquillas. Se lo están tocando mal. Eso es un tocamiento inadecuado, aun cuando esté lleno de risas, pero no va por allí. O sea, lo están tocando demasiado. Otra forma de ser tocado inadecuadamente es que
me pegaron, no hay parte de mi cuerpo que no haya sido chancleteado, que no haya sido paleteado, que no haya sido cinchaseado, no sé cómo le dirán, pero que no haya sido, y agarran las chancletas y tienen un pulso que uno se haga loquito y pinguín, o sea, no hay parte de mi cuerpo que no haya sido lastimado, ¿verdad? Eso es un tocamiento inadecuado. Y otro tratamiento inadecuado es abusaron de mí, me tocaron donde no me tenían que tocar, ¿verdad? O sea, es tocamiento inadecuado. La otra herida básica es no me creyeron. Yo decía la verdad y no me creyeron. Fíjate que a los psicólogos cuando nos entrenan a trabajar con niños, hay un presupuesto teórico bien importante que uno tiene que respetar. Y es que los niños siempre dicen la verdad, siempre. Aun cuando la estén a veces así como manipulando, pero aún en la manipulación le están gritando al papá una verdad en la cara, que no se la pueden decir de otra manera que hacer berrinche o que manipular, porque no pueden hacerlo de otra forma, están diciendo una verdad allí. Pero, o sea, entonces, no me creyeron. O sea, yo decía la verdad y no me creyeron. Llegó quizás la niña, ¿verdad? Y le dice a la mamá, mamá, fíjate que mi tío me tocó. ¿Cómo vas a creer si tu tío es un santo? Si va a misa todos los días, sí, sí, pero el cuate la tocó. Y a la niña le duele más que la mamá no le haya creído a que el tío la haya tocado. No me creyeron. O sea, le- eh, la otra herida básica es no me dieron un lugar, no me dieron mi lugar. Yo en mi casa era un adornito que ni fu, ni fa, ni olía, ni yedía. Ahí pasaba, ¿verdad? O sea, no me dieron un lugar. No, no me registraron. Eh, mi papá no se sabía ni mi nombre, ¿verdad? Cada vez que me presentaba con alguien y sus amigos, y ese es tu hijo, y el día 7 es el número 6 porque no se sabía mi nombre, ¿verdad? O llegaba mi cumpleaños y hasta que como 2, 3 días después yo le decía, ya fue mi cumpleaños, ay, porque ni siquiera de mi cumpleaños se acordaban, o sea, no me registraban, no estaba yo allí para ellos, sí, o sea, eh, 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 por muchas razones, pero no me registraron, no me dieron un lugar. La otra herida básica es que me sobreprotegieron, ¿verdad? Esta es una de las heridas que más cuesta reconocer, no las que más duele, todas duelen, ¿verdad? Pero esta es la que más cuesta reconocer, porque la sobreprotección va disfrazado de amor. La sobreprotección es un trancazo solapado, es un autoritarismo disfrazado, eh, es, es un dolor que le provoco al otro y lo disfrazo de amor, ¿verdad? Y por eso cuesta mucho reconocerlo. Que me hirieron así, no, es que mi mamá cómo me quería, ¿verdad? Mi vieja, mi papá, todo el día ahí encima de mí, no me dejaban hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa con un niño que al que se sobreprotege? Y es que en el fondo es un niño que termina diciendo, soy tonto, no puedo, tiene que estar mi mamá o mi papá todo el tiempo porque yo solo no puedo. O sea, la sobreprotección castra la vitalidad de un ser humano, de un niño, se la quita, le quita poder, ¿verdad? O sea, y hace entonces que el niño, ya cuando estemos casados, le agarra mamitis, ¿verdad? Y mi mamita o papitis, o sea, y quiero estar porque en algún momento de mi vida me hicieron sentir que yo no podía vivir sin mamá y sin papá, que no tenía ese poder. La otra herida básica es me compararon, ¿verdad? O sea, es otra forma de decirme así como estás, así como eres, no te quiero. Tienes que parecer a tu hermano, a tu primo, peor, a veces al vecino, ¿verdad? Que saber ni quién diablo ser, pero o sea, porque así como sos no te quiero.
¿verdad? Es una forma de estarle diciendo a la persona, tenés un defecto tan feo que así con ese defecto no me nace amor por ti. Y eso a un niño es bien doloroso. La otra herida básica es vivir en inseguridad, ¿verdad? Vivir en una inseguridad familiar. Mamá y papá parecían perros y gatos. Viví en un hogar donde papá era alcohólico y con todo el desmadre que hacen los alcohólicos en sus vidas y en sus familias, ¿verdad? Viví en esa inseguridad, viví en una inseguridad social, viví en una inseguridad económica. O sea, la pobreza no es un fenómeno solo económico, sino que la pobreza poco a poco también va minando el espíritu, va minando nuestro corazón, o sea, ya que hay una razón más para pelear contra la pobreza, ¿verdad? O sea, vivir porque eso hiere, porque eso lastima el corazón de la gente. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Uf, es mucho que procesar. Bastante. Sí, Pero sí, muy profundo todo lo que tú has estado hablando, Vico. Yo me había considerado una persona que desde que conocí al Señor, ah, me había dejado sanar mucho por Él. O sea, pasé mucho en ese proceso de sanidad desde que fui a mi retiro y estoy hablando de hace muchos años atrás. Pero ahora escuchando de nuevo el tema que pues anteriormente también lo había ya escuchado, pero como que ahora estoy escuchando con los ojos y escuchando con los oídos y escuchando con todo mi ser, pues realmente me doy cuenta de muchas cosas que sí, definitivamente están ahí, ¿verdad? Como veneno y como heridas básicas. Así que estoy en ese ahorita, en ese asimulación, ¿verdad? De todo el proceso que definitivamente Dios sigue haciendo esa obra en uno. sí. Y uno también, ¿verdad? O sea, uno tiene como cierta responsabilidad en esto. Y sí, quizás aquí desde la psicología, ¿verdad? Lo teológico realmente es otra cosa, pero desde la psicología, como la herida ha estado y está y estará el resto de nuestras vidas. Hay que estar volteando a ver aquí siempre. Es como el diabético, pero el diabético si hace su dieta, si toma su medicina, si hace ejercicio, si cambia su estilo de vida, eh, eh, puede echarse en su par de tragos y comerse su pastelito y al día siguiente no tiene que olvidar que sigue siendo diabético y que tiene que cuidarse y que tiene que mantenerse, ¿verdad? O sea, humanamente hablando es esto, esa es nuestra responsabilidad, el darle dando mantenimiento a esto porque va a seguir allí, ¿verdad? Y por ahí se nos va a colar el mal espíritu y por ahí también se nos van a colar muchas cosas y por ahí también va a sanar Dios, ¿verdad? Eso también definitivo, pero nuestra tarea es darle mantenimiento y no, no sentir, ¿verdad? Que ya no hay nada más que hacer. No es que hay que estar volteando a ver aquí y cada vez es menos. Cada vez provocamos menos dolor y cada vez nos duele menos. Claro que sí, eh, 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 pero eso es un trabajo permanente. Y también es como descubrirlo como en diferentes facetas, Sí, sí, porque lo que yo decía, puede ser que yo he tenido o he vivido, pues porque sí, he vivido en ese proceso de caminar con el Señor, sanidad y muchas heridas, pero
de diferente manera a como ahora lo puedo vivir. O sea, la herida o sea, he visto cómo la herida ha salido en otra faceta de mi vida y en otra área de mi vida, ¿verdad? Sí, Entonces, descubrir eso también. fuerte, sí, sí. Bien, para terminar puntuales, quisiera terminar con esta pequeña oración, ¿verdad? De un jesuita, de un padre jesuita que se llama José María Olaizola, y que la coloco allí para, si quieren, irla rezando conmigo, irla leyendo conmigo, irla parafraseando conmigo, ¿verdad? Sea ahí como quieran, si quieren con sus micrófonos abiertos y si no allí en su casa o simplemente leen. La oración se llama lepras. Dice, límpiame, Señor, esta lepra que se me pega a la piel, a la entraña, a la memoria. Sana la herida del odio que vuelve enemigo al hermano. Limpia las costras de codicia que me encadenan a quimeras. Cúrame del miedo a tu evangelio cuando es profecía, conflicto o exigencia. Restaura los puentes caídos que me aíslan del hijo pródigo, del samaritano golpeado, del huérfano, de la viuda, del fariseo ciego. Libérame del ruido que llena mis días de promesas postizas. Toca estas llagas que solo tú ves, Señor. Abraza las noches oscuras del alma y enciende con tu fuego los parajes helados de dentro. Tengo la certeza de que si quieres, puedes. Muchas gracias entonces por hoy. Nos vemos en agosto, ¿verdad? Que descansen. Ya ahí en el chat les mando luego la presentación de hoy y un librito para que lean, para saber, ojalá que se animen. Sobre todo la primera parte, ya les voy a decir ahí más o menos de qué página a qué página. Es un librito pequeño que se lee rápido, ¿verdad? Pero si uno tiene tiempo, ¿verdad? Si uno tiene tiempo, entonces ahí se los dejo para luego en el chat para que ustedes tengan ahí algo que ir leyendo. Entonces, muchas gracias, bendiciones y nos vemos en agosto. Dios, Vico, cuídate mucho. Nos vemos. Gracias, Gracias, Nico. Pico. Gracias. Buena la Gracias, Nico. Feliz noche. Que Dios la bendiga. Gracias, buenas Muchas noches. gracias, muy bella enseñanza. Muchas gracias, el Señor le bendiga. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz Buenas noche. noches a todos. Bendiciones. Un abrazo. Estuviste calladita, Isabelita. Buenas noches, Gerardo. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Feliz noche, María. Te extrañamos ahora que no hablaste. No estabas por ahí. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches.